a nuestra doctora Natalie Canales Vargas, quien también se brinda estos espacios, ella con toda esa expertise, esa experiencia que tiene dentro de este campo educativo, nos va a dar este taller que lleva por título Estrategias para el manejo de conflictos en el contexto escolar. ¡Wow! ¿Qué tal tema, doctora Natalie? Y estoy segurísima que todos nuestros maestros van a estar atentos, ¿sí?, a todo lo que usted nos va a brindar. Adelante, estimada doctora Natalie. ¿Cómo está? Bueno, otra vez estamos, pero ahora con un tema que en realidad no tiene de alguna manera relación con lo que acabamos de conversar, ¿no? Y uno dice que tiene que ver mucho, porque el respeto a las normas y el respeto a las normas nos da una mejor convivencia. Y esto garantiza que los conflictos, si es que los tenemos, pues los podamos nosotros llevar de la mejor manera. Ahora, vamos a ver si es que se está abriendo bien. Ay, lo reduje. Un ratito, vamos a cerrar este de aquí. Tenemos las dos presentaciones. A ver, muy bien. Sé que más adelante van a ver el manejo de protocolos de violencia, así que no voy a hacer énfasis en eso, sino más bien en las estrategias, tanto para manejar el conflicto como para prevenir este conflicto, ¿no? De manera muy especial en prevenir, ay, perdón, de prevenir en los conflictos en el contexto escolar. Hoy por hoy nuestros niños, nuestros adolescentes especialmente, tienen, eh, estamos viviendo en contextos de mucha violencia, ¿no? Todos los días hay noticias sobre violencia, todos los días tenemos, ellos cuando se trasladan probablemente a las escuelas, y me gustó algo mucho que dijo la doctora Medalit, eh, respecto a que el maestro de religión no solamente dicta un curso o un área, sino que hace una labor pastoral, ¿no? Y en ese momento recordaba que yo siento que mucho de la contención que se tuvo en mi adolescencia fueron los como 15 años que estuve en labor pastoral, ¿no? En la parroquia. Entonces, en este tiempo, ese espacio de contención hace que nuestros adolescentes puedan tener un ambiente. Yo siento que crecí en una burbuja gracias a ese espacio, ¿no? Es una burbuja donde a mí no me llegaron las drogas, no me llegaron las cosas que estaban a mi alrededor, pero que no llegaron por haber tenido un espacio privilegiado, digo yo, que además me ayudó a desarrollar liderazgo y otras habilidades, ¿no? Entonces, el maestro de religión, siendo líder en este sentido, puede hacer muchísimo y cambiarle la vida a una persona como yo siento que me la cambiaron a mí cuando era adolescente. Entonces, la forma de atraerlos y la forma de ver que ellos crean en lo que nosotros vamos haciendo va a ayudarnos a poder resolver estos conflictos, ¿no? Tuve una excelente profesora de religión en quien confiábamos todos nosotros los adolescentes del momento, a quien creíamos y seguíamos ciegamente porque necesitábamos esa persona en la que pudiéramos confiar, porque el adolescente muy rara vez confía en sus padres, ¿no? Ahora menos si los padres están ocupados, trabajando en mil cosas. El adolescente confía en sus compañeros, en sus iguales, que están igual de ciegos que él. Entonces, ¿por qué surgen estos conflictos, no? Surgen porque somos seres sociales y todos no pensamos de la misma manera. Tenemos distintas formas de ver, distintas formas de pensar. Hoy temprano hablaba con una jovencita, bueno, yo soy coach y a veces eh, tengo sesiones de coaching privadas, ¿no? Y en este caso que estaba coacheando a una chica de 20 años y ella me decía que había tenido un conflicto con su amiga porque tenían distintas formas de ver las cosas. Claro, visto desde mi punto de vista de adulto, de ya de más años de experiencia, para mí eso no era un problema, pero ella sí tenía un gran problema en su cabeza, ¿no? Entonces ahí le decía una frase que me ayuda mucho siempre. Lo que yo digo, no necesariamente tú lo vas a tomar de la forma en que yo he querido que lo tomes. Lo que yo digo siempre va a estar
va a ser recibido en función a tus experiencias, en función incluso a los traumas que cada de nuestros chicos pueda tener, a sus vivencias diarias, a lo que pueda haber vivido en algún momento. Y a veces eso es lo que genera el conflicto, ¿no? Yo digo una cosa, el otro entiende otra. Y entonces eso es lo que suele pasar en las aulas. Tiene mucho que ver con la escucha y la atención que le pongamos a las personas. Las personas, cuando no se sienten escuchadas, suelen entrar en conflicto inmediatamente, ¿no? Entran en conflicto porque se sienten agredidas muchas veces. Y ese es un poco, creo, dentro o fuera de los alcances que un profesor pueda tener como parte del área y el desarrollo de lo que corresponde al área, esa labor tan importante de liderar esa formación pastoral desde una educación para la paz, ¿no? Ahora, existen varias, por supuesto, la tutoría individual y grupal. Yo sé que no siempre los docentes de religión son los tutores. Existen diferentes tutores, es más, no tienen a veces horas de tutoría, pero la tutoría es una de las formas de prevención de manera general, ¿no? En la tutoría hay que planificar, ejecutar, monitorear y evaluar esas actividades de convivencia escolar propuestas para cada una de las acciones. Siempre hay tutores y hay un coordinador de tutoría con el que ustedes pueden hacer esa coordinación para que esta tutoría se proyecte a ese plan de vida, ¿no? Independientemente si el tutor o el coordinador de tutoría entiende que la formación religiosa tiene mucho que ver. Hoy sabemos que todas las cosas que dice la Biblia realmente no es una letra muerta, ¿no? Es una letra viva que está presente en cada espacio y no importa en la historia, es un libro atemporal. Todo el tiempo nosotros podemos consultarla y entenderla en la medida que aprendamos a interpretarla. Y entonces esto no es ya a veces trabajado desde la escuela, salvo que a veces lo dice en otra parte y los chicos recién lo repiten, ¿no? Si las redes sociales lo dicen de alguna manera, entonces ellos lo repiten como cierto. Y ahí está el gran trabajo que nosotros tenemos que hacer de 6 formas de violencia que se producen para poder ayudar a que en la escuela se cumplan y se respete aquello que está establecido, ¿no? Cuando hace sobre todo, si es que hay violencia física o no física entre los estudiantes, del personal a la institución o por un familiar y personas. Solamente las quiero mencionar aquí porque existe ya, creo, y qué bueno que lo hayan tomado en cuenta, para que ustedes conozcan cuál es el protocolo para actuar en caso de violencia en las escuelas, porque es una forma de prevenir el conflicto y de abordar el conflicto, ¿no? En muchas escuelas hemos tenido situaciones en las que habían casos de violencia física, por ejemplo, de un profesor a un estudiante, y el director decía, pero ya conversé con el profesor. No es cuestión de conversar, existe un protocolo que se tiene, y hay una forma de abordarlo, ¿no? La preocupación de las escuelas es que si se ve, se llena, pero no debería preocuparnos, pues significa que está llenándose, que los protocolos se están aplicando, porque las normas están señaladas como parte de la norma es colgar el conflicto en el CICB y luego cerrarlo. El problema es que se cuelga y a veces no se cierra. Y bueno, más allá de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el CICB, es un poco lo que existe en este momento y hay que saberlo, digamos, llevar, ¿no? Se abre un caso, se cierra el caso. Mientras no se cierre el caso, esto va a seguir figurando. Y en función a eso, tenemos que conocer las formas de accionar, derivar, seguir y, como les digo, cerrar. Muchas veces queda en la acción y la derivación, pero a veces nos quedamos en el seguimiento y los cierres, ¿no? Entonces, aquí yo he cogido en esta oportunidad, bueno, hay muchas formas de poder abordar los conflictos con nuestros estudiantes, pero la principal manera es de prevenirlos. Y desde justamente la formación de la educación religiosa, desde la labor que todos ustedes realizan, o muchos de ustedes,
es cómo puedo yo relacionar estos contenidos que voy dando y que voy brindando con aquellos que son específicos para desarrollar al ser humano y a la persona, ¿no? En una educación más humana, como bien estábamos recibiendo hace un momento la información en el video que nos mostraron. Entonces, lo primero es el autoconcepto. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto, no? Yo les comentaba que había estado en mi adolescencia, desde los 14 años en parroquia, por lo menos 10, 12 años, no eran 15, como 12 a 13 años, y recuerdo mucho que no, algo que a mí me gustaba era que no todo el día me decían, me daban información teórica, sino más bien lo vivíamos, ¿no? Cómo vivir una buena convivencia era en función, por ejemplo, a desarrollar habilidades de liderazgo. He participado muchas veces de los grupos de estos retiros de Eje y Escoge, y que tengo mucha, muy buena memoria de estos eventos y siempre pensaba, ¿por qué todos nuestros adolescentes no tienen esas oportunidades? Y que yo sé que ustedes desde la pastoral seguramente las impulsan. En el autoconcepto, la idea es que este estudiante reconozca sus características físicas, intelectuales, emocionales y sociales. El saber quién soy yo y que además puedo cambiar con el tiempo hace que este proceso de interiorización, digamos, acerca de mis propias características, me permitan conocerme y de tal manera que yo pueda dejar de entrar en conflicto porque yo sé que soy así, sé que soy así por mis experiencias, por mis vivencias, entonces nuestros chicos se acostumbran a ese proceso constante, ¿no? De recordar mi pasado, quién soy yo en el presente y quién voy a ser en el futuro, qué es lo que voy a hacer en el futuro. No, yo en coaching también tenemos una frase que dice, yo no soy, yo estoy, ¿no? Entonces, a veces estoy desarrollando mi labor de madre muy permanente cuando, por ejemplo, tengo un bebé recién nacido. A veces estoy más concentrada en mi futuro profesional cuando estoy, no sé, postulando de repente a un ascenso. Entonces, cada momento no soy, yo estoy. Y esto es lo que de alguna manera nuestros chicos, una vez que se traslade esta información y se puedan proponer actividades acerca del autoconcepto, se nutra de las experiencias y de la retroalimentación que nos da el entorno social, ¿no? Hay dinámicas muy interesantes como, por ejemplo, en una hoja, una simple hoja bond, hoja de colores, nos ponemos un masking tape en la espalda y que todos nos escriban en la espalda qué cosa es lo que consideran, ¿no? Entonces yo digo, yo creo que la profesora tal o que el alumno tal es, no sé, pues Margarita, le ponemos nombre, que Margarita es sociable, es alegre, es juguetona, es estudiosa, y entonces todos le escriben cosas positivas a Margarita y luego juntos leemos esta descripción que han hecho nuestros compañeros de nosotros, siempre buena, ¿no? Dar la indicación de que sea buena porque con adolescentes no abramos puertas que no podamos cerrar y menos en un espacio tan chiquito que tenemos de 2 horas de clase. Y ella pueda decir, hoy yo no sabía que me consideraban alegre, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que forme parte de su autoconcepto, porque el autoconcepto lo formamos entre lo que yo creo que soy, más lo que yo veo que los demás dicen también de mí, ¿no? Y de lo que ellos puedan percibir. Luego, otra estrategia importante es hacer énfasis en el autocuidado, ¿no? Adoptar hábitos saludables para reconectar con nosotros mismos. Estas estrategias han sido tomadas también de un documento del Ministerio de Educación, que es que tiene que ver con las estrategias de desarrollo socioemocional, que hoy además como normativa señala que hay que desarrollar en nuestros estudiantes con énfasis especial en este año 2025, ¿no? Entonces, adopto hábitos saludables para mejorar mi bienestar emocional, físico y mental. Sabemos que después de la pandemia, la salud mental ha sufrido graves estragos. Tenemos niños que se quedaron huérfanos, tenemos también situaciones que cambiaron drásticamente en las familias, lo que hace que hoy con mayor énfasis debamos pensar en ese bienestar emocional, físico y sobre todo mental, ¿no? Que eso incluye no, no permitir de repente noticias que me alteren,
tomarme, acá, bueno, de acuerdo a lo que van viendo en el dibujo, hasta una tacita de té caliente. Uno, primero el maestro, ¿no? Primero el maestro. En la medida que el maestro esté bien, eso va a irradiar y contagiar también a sus estudiantes. Y va a poder también ayudarlo a poder prevenir este desarrollo de conflictos. Como autoestima, debemos valorar nuestras características y fortalezas. Yo no tengo las mismas características que tú, ni tú tienes las mismas características que yo. Evitar esta constante que a veces tenemos en el mundo, ¿no? De estar compitiendo entre otros. Yo no compito con nadie, ¿no? Yo compito conmigo mismo. Es un poco lo que tenemos o debemos buscar que estos niños comprendan cuáles son estas posibilidades y fortalezas que yo tengo y también cuáles las que no tengo. De repente no soy pues el más bailarín ni tengo habilidades para el baile. No significa que no voy a bailar, pero significa que no voy a ser el más destacado y eso no tiene que ponerme triste porque puedo tener otras fortalezas, ¿no? Entonces, desarrollar esta habilidad implica la autoaceptación, ¿no? Les decía lo que les decía, aceptarnos en todos nuestros aspectos, físico, intelectual, emocional y socialmente. Y también la autoexpresión, ¿no? Sin vergüenza o temor, manifestar las ideas que tenemos sobre nosotros mismos. La autoestima, alguna vez vi maestros, no de religión, sino de alguna otra área, desarrollar la autoestima con un libro en la mano diciendo qué es la autoestima. Y los niños repetían, leían en voz alta qué es la autoestima, para qué sirve la autoestima. Esa es la forma como no se desarrolla la autoestima. La autoestima se desarrolla a través de las dinámicas que ustedes puedan realizar en clase, de esos momentos de reflexión que ustedes tienen respecto a los contenidos que ustedes van desarrollando también desde el área, ¿no? Y los van relacionando con estas habilidades. Una habilidad, un comportamiento prosocial, que creo que muchas veces han salido, ustedes son quienes organizan estas actividades de beneficiar a otros, ¿no? Sin que nos lo soliciten, como cuando van y visitan, por ejemplo, no sé, el hogar de las niñas, de las adolescentes embarazadas que he visto aquí en Salamanca, que hay por Salamanca, o cuando ustedes he visto organizan como esa pastoral que también llevan a cabo muchas veces, buscar realizar algo que tenga consecuencias sociales positivas para todos y para todas. Que además los adolescentes muy bien encajan ahí, les gusta realmente sentirse útiles y ayudar, ¿no? Y no necesariamente tenemos que salir a veces de la escuela, dependiendo de cada escuela. También podemos hacerlo dentro. A mí me gustaba mucho una actividad que tenía un colegio, que era que los alumnos de quinto año bajaran a las aulas de 3 años y les contaran un cuento. Algo tan sencillo como eso los hace sentirse útiles y también van descubriendo ciertas habilidades que van teniendo o no. Todo ello va a hacer que en la medida que uno entienda que una persona es única, ¿no? Que somos personas únicas y que no tenemos que competir, envidiar, etcétera, a los demás, vamos a generar menos conflicto. Bien dice el dicho, ¿no? Quien es feliz no molesta. Entonces, solo puedo ser feliz en la medida que yo pueda entender, ser feliz con lo que soy, con lo que tengo, con lo que he logrado en la vida y sin compararme con nadie, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes están muy chiquitos para decir que tienen grandes logros, pero estas pequeñas cositas como ir a otra aula, ¿no? Como hacer una carta a sus maestros, como desarrollar bondad por los demás, en este caso comportamiento prosocial, a favor del bien común, también son actividades que previenen estos conflictos, ¿no? Genera consecuencias sociales positivas. Otra acción que está señalada en este documento del Ministerio de Educación que les decía es el desarrollo de la comunicación asertiva. Qué importante, y a veces no se nos enseña, y yo siempre pienso, ¿y desde qué área tendrían que enseñarnos esto? Desde el área de comunicación probablemente, pero el maestro de religión es el que tiene ese acercamiento a lo espiritual, ¿no? De por sí ya lo vemos como alguien que nos va a ayudar a desarrollar y a promover ese sentido espiritual que todos debemos, que es un área tan importante a desarrollar y que muchas veces se olvida. Entonces, aquí les puse unos ejemplos, ¿no? Yo siempre les digo que la comunicación pasiva es una de las comunicaciones pasivo o pasivo-agresiva, ¿no? Que es aquella que es la más peligrosa. Por ejemplo,
tú tienes, ay, qué bien que tengas trabajo, a mí no, qué pena, a mí no me han dado. O qué bien que te hayan llamado a eso, ay, qué suerte, yo no tengo, ¿no? Ese tipo de comunicaciones hace, tú no sabes si te están felicitando o si te están agrediendo. Ese que uno lo hace sentir mal a pesar de que no le hayan insultado, esa es una comunicación pasiva a la que debemos enseñar a nuestros niños que deben cuidarse y que al mismo tiempo no deben realizar. La asertiva es aquella en la que yo digo cómo me siento sin agredir al otro, ¿no? Bueno, cuando tú llegas tarde me haces sentir que no soy importante, que lo que yo voy a decir no lo estás valorando. No es tú eres un tardón, ¿no? Toda la vida lo mismo. Eso sería una comunicación asertiva, como en los ejemplos, ¿no? ¿Tú qué prefieres? No sé, no quiero que las personas lo vean mal, o sea, no sabemos de qué estás hablando. En la comunicación asertiva, cuando me preguntan qué prefieres, me gustaría que me trataras con respeto como yo te respeto. Y la agresiva, ¿qué te importa? Pues, no me hagas preguntas imprudentes. Entonces, obviamente tenemos que cuidar y desarrollar estas habilidades que en nuestros estudiantes para poder manejar estos. La comunicación asertiva no solamente previene, sino ayuda a manejar el conflicto, ¿no? Expresamos lo que sentimos y pensamos defendiendo nuestros puntos de vista, pero sin agredir. Incluso para decir que no, nos expresamos de manera fluida, segura y respetuosa. Si hacemos esto, muchos conflictos se podrían evitar sinceramente. Otra de las habilidades de desarrollo socioemocional que previene el conflicto es la conciencia emocional. El saber cuáles son nuestras emociones, ¿no? Los adolescentes cambian, están en un momento, los chicos de secundaria en un momento que un rato lloran, otro rato están felices, de pronto están eufóricos y de pronto son lábiles emocionalmente. Pero es importante que nosotros ayudemos a reconocer esas emociones y las llamemos por su nombre y comprendamos las emociones de los demás y cómo éstas van a influir también en el comportamiento. Y hoy me siento triste, hoy me siento feliz, tener de repente un cartel, que ellos vayan marcando cómo se sienten, no necesariamente pues vamos a pasar lista de cómo te sientes Juan, Pedro, Periquita, Margarita, porque ustedes tienen apenas 2 horas, pero sí hay formas en las que yo puedo tener un cartel solamente para ese momento, ellos entran y marcan de manera inmediata y yo como maestra me puedo dar cuenta de cuáles son las emociones que abordan a mis estudiantes ese día y poder manejar, porque es justamente el profesor eh, de religión, el profesor de educación religiosa, quien le va a enseñar al otro a ser mejor persona en la medida que él también se esté fijando en cómo están las emociones de sus estudiantes, ¿no? Es decir, no voy y dicto mi clase, sino necesito saber cómo estás, me preocupo por ti, lo que va a enseñar a ellos a preocuparse por los demás también. Entonces, un pequeño cartel, una paleta donde ellos puedan levantar la mano, o sobre todo, al adolescente le gusta mucho sobre todo que no se le identifique, ¿no? Es decir, que de repente en un papelito te escriba y luego lo llene en una bolsita y ella pueda, o hagan una votación secreta o cosas por el estilo para que ellos, si es que no tienen la confianza suficiente. Pero en la medida que nosotros vayamos obteniendo la confianza, va a ser más sencillo que ellos digan, levanten la mano y digan, bueno, yo me siento triste, yo me siento alegre, estoy molesto, ¿no? Parece algo tan sencillo, pero no lo es. En la medida que consigamos que ellos tengan conciencia emocional, va a ser mucho más sencillo que puedan relacionar cualquier conocimiento y valorar cualquier conocimiento que nosotros querramos impartir en ese momento o sobre lo que querramos reflexionar. Otro es la conciencia social, ¿no? Comprendemos todas las perspectivas de las personas. No importa si son del contexto, de qué contexto son. Respetamos lo que otros piensan, ¿no? Y establecemos relaciones orientadas al bien común. Cuando nosotros hacemos algo por los demás, cuando les enseñamos a nuestros chicos a hacer algo por los demás a través de este trabajo tan importante que hacen ustedes de pastoral, promoviendo este trabajo pastoral, les pueden cambiar completamente la vida a un estudiante. Me dicen, 2 horas podemos cambiar, sí, en 2 horas, porque esas 2 horas, en la medida que yo consiga que ellos tengan confianza
desarrollen confianza, y va de la mano con lo que habló Rebeca Nijovic temprano, ¿no? No puedo evaluar si no he logrado esta confianza. En la medida que ustedes establezcan esas bases de confianza, ellos van a poder verlos como a su persona modelo, como yo veía a las personas que estaban en esa época de adolescentes, y en las que uno empieza a confiar en que no me va a tratar mal, que no me va a vender, que no va a decirle a todo el mundo lo que yo estoy pensando. Entonces, puedo orientar mejor el desarrollo de su espiritualidad, ¿no? Y ahora, la creatividad también, permitir que ellos expresen de manera diferente las ideas que tienen respecto al tema que nosotros estamos tratando, ¿no? También tener la apertura suficiente para poder ver a través de sus dibujos y sus expresiones, por ejemplo, plásticas en algún momento, en alguna de las sesiones, que terminen una expresión plástica para que nosotros podamos ver qué es lo que ellos están percibiendo y podamos luego hacer incidencias sobre ello. Y entonces estos conflictos van desapareciendo poco a poco, ¿no? Por supuesto, la empatía. Si bien la empatía está establecida por las neurociencias que tiene relación con algunas áreas específicas del cerebro, estas se trabajan, ¿no? Y muchos se trabajan a través del movimiento. Es importante, dicen que el que canta ahora dos veces, es importante que hay canciones que realmente te llevan, te alegran el espíritu, ¿no? Que te alegran y que hacen el movimiento, no sé, pues yo te canto con el corazón, hay tantas canciones en realidad religiosas que son muy bonitas, algunos que los mueven el granito de mostaza, hay tantas canciones que ustedes, si ustedes comenzaran su clase con estas canciones, verían cómo cambia todo el estado, que seguramente lo hacen, ¿no? Pero es bueno recordarlo y que además a eso le acompañen determinados movimientos, va generando dentro del cerebro esta empatía cognitiva, ¿no? Y al mismo tiempo vamos comprendiendo las emociones de los demás. Parece mentira, pero el movimiento contribuye al desarrollo de la empatía. Eso ténganlo bien presente, porque para yo ponerme en el lugar del otro no es un acto cognitivo netamente, es un acto de movimiento. Ustedes ven una persona, por ejemplo, yo veo a la directora Medelit, veo al profesor Walter, los veo a los dos, y yo puedo intuir, o mi cerebro puede decir, ah, estoy diciendo lo correcto, o no, no estoy diciendo lo correcto, en la medida que yo voy viendo los movimientos, pero esos movimientos son detectados por una parte de mi cerebro que está detectando el movimiento, por una parte que está cercana al área motora. Entonces, yo veo una persona triste, y aunque yo no piense por qué estará triste ni nada por el estilo, simplemente el solo verla me recuerda algún momento sus facciones a otra persona triste o a mí misma cuando estoy triste. Entonces eso hace que yo pueda tener empatía. Por eso, profesor de religión no perdería el tiempo si se pone solo a cantar y a moverse y a mover el cuerpo con los chicos. Haría muchísimo, ¿no? Porque con eso estaría desarrollando esta área, esta zona de empatía que luego ayudaría mucho para prevenir el conflicto. Si yo entiendo del punto de vista del otro, de hecho van a haber menos conflictos. Ahora, el tema de regulación emocional también, que ellos también, un adolescente es como un carro, eh, es como darle un Ferrari a una persona, ¿no? Con un supermotor, o sea, un adolescente tiene el pie puesto en el freno, en el acelerador permanentemente, ¿no? Por eso el adolescente cualquier cosa la agranda, la hace, uff, todo es un gran problema, porque precisamente todavía está desarrollando, creo que les puse la foto intensamente por si han visto la película 2, que justamente la niña empieza a ser adolescente y aumentan estas emociones porque todo se magnifica, ¿no? Entonces, en la medida que aprendamos, les ayudemos a gestionar las emociones, va a generar un mayor bienestar y enfrentar situaciones libres de daño físico o emocional. Yo les decía al inicio que estuve en esta parroquia desde los 14 años y a mí me atrajeron porque los veía, el padre hacía la misa en el parque, no hacía la misa en la parroquia, sino en el parque. Y entonces en el parque de pronto terminaba la misa y hacían una actuación. En esa época a mí no me interesaba la misa, me interesaba la actuación. Y es así como ellos consiguen acercarme
¿no? Y terminamos, bueno, ya será motivo de otro día contarles todas las cosas que hice en esa época, ¿no? Eh, y entiendo que gracias a eso, mucho gracias a eso es lo que uno va alcanzando cosas que ni siquiera había pensado, porque te enseñan también a gestionar tus emociones validándolas. Estoy molesta, estoy triste, estoy enojada, estoy así. Y además también ver en el otro cómo puede estar, de tal manera que voy regulando la intensidad y la duración. Cosa bien difícil en adolescentes, ¿no? Porque como les digo, ellos ya vienen con el pie en el acelerador, porque es parte del desarrollo humano el ser así. Ese es un tema más bien ya como neurociencias, está presente y hoy se sabe que el niño, el adolescente tiene eso y hay que tratar de regularlo, entenderlo y ayudar. Y bueno, ¿y cómo además resuelvo conflicto? Yo primero tengo que identificar cuál es el problema, ¿no? Ayudarlos a identificar cuál es la problemática que se está presentando en el aula. Tengo que saber qué es lo que está pasando en el aula para que yo pueda decir qué es específicamente lo que ha sucedido y hacer la debida identificación, porque a veces estoy molesta y porque estás molesta, porque bueno, porque pasó esto, pero ¿estás molesta por eso? ¿O qué es lo que te ha generado eso? ¿O qué es lo que te ha recordado eso? ¿No? Miss, es que es injusto, y de repente con ese niño siempre han sido injustos, entonces ya esta persona tiene una especie de herida de injusticia y hay que identificar por qué te molesta tanto y por qué a la otra persona de repente no le molesta. Entonces, identificar el conflicto para poder ver los distintos puntos de vista. Ayuda mucho como estrategia ponerlos en una especie de juicio, ¿no? Donde los debates, donde uno está a favor y otro está en contra de la situación y que todos tenemos que respetar el punto de vista del otro sin insultar, sin agredir, que parece tan fácil, pero no lo es, ¿no? Y los afrontamos adaptativamente para encontrar una solución no solo libre de violencia, sino también que resulte mutuamente beneficiosa. Es lo que llamamos el ganar-ganar, ¿no? Yo cedo, tú cedes. Y entre los dos conseguimos el que de alguna manera todos tengamos una solución donde todos quedemos contentos de alguna forma. Y también todos cedemos. La toma de decisiones responsable, ¿no? Desarrollamos fortalezas, estrategias personales, evaluamos riesgos, consecuencias. Algo que recuerdo haber aprendido incluso en este tiempo era, me decían, toda decisión que tú tomes tiene una consecuencia y solo tienes dos opciones, decir sí o decir no. Si tú dices sí, a mí me ayudó mucho este cuadro, ¿no? Si tú dices sí, puede haber, nuevamente se abren dos caminos. Puede pasar esto o puede pasar lo otro. Ya lo otro que dejaste el no, ya no va a pasar. Ahora decide sí o decide no. Y lo cual me ayuda a evaluar siempre y tomar las mejores decisiones, creo yo, en el sentido de evaluar siempre la decisión en función a la consecuencia, ¿no? Entonces hay que poner a los chicos en estas situaciones para que ellos evalúen los riesgos y las consecuencias de tal manera que afecten lo menos posible a, eh, a las situaciones personales, familiares, académicas y sociales. Entonces, esto supone, por supuesto, tener en cuenta las consecuencias, eh, todos estos aspectos éticos, además, para asumir la consecuencia de nuestras propias decisiones, ¿no? El del adolescente nunca sabe qué decidir, pero si nosotros le hacemos esta gráfica de si esto pasa, si hace sí, siempre va a ser sí o no. Luego escoges cualquiera de los dos y siempre nuevamente se va a abrir una puerta del sí o no. Y lo podemos colocar para tomar decisiones en el peor escenario, ¿no? ¿Qué pasaría si tomas esta decisión? ¿Qué pasaría si haces aquello? Y por supuesto, generar oportunidades de trabajo en equipo. Hoy en día, una de las habilidades blandas más pedidas, porque realmente el que trabaja en equipo puede lograr mucho más que trabajando por sí solo, ¿no? De paso vamos en contra del egoísmo y detrás de esta cultura que los chicos van recibiendo todos los días por redes sociales que le llaman amor propio, pero que en realidad es egoísmo, o sea, hay que encontrar, hay un límite eh, la barrera es como muy delgada, ¿no? Entre lo que es el amor propio y al mismo tiempo el total egoísmo y el ser egoísta con los demás y no pensar en el bien común. Dice, el amor propio te dice, no, tú tienes que hacer lo que te gusta y lo que seas feliz. Sí, pero ten cuidado porque también existen deberes, derechos y tampoco no, tu
Tu libertad termina donde empieza la libertad de los otros, ¿no? Entonces, esa línea tan delgada está de alguna forma en manos de quienes nos pueden ayudar a desarrollar esta área espiritual, ¿no? Que debería y que seguramente es en todas las escuelas de la formación religiosa. Entonces, buscamos que estos niños construyan sus conocimientos a través de una colaboración eficaz, equitativa, interdependiente, con distintas personas, ¿no? Porque aparte somos diferentes, pero combinamos de alguna manera nuestros tiempos y recursos en búsqueda de una meta común. Nos falta poquito, no se preocupen. Y ¿qué pasa si desarrollamos esto? Vamos a tener mayor bienestar integral, mejor gestión en las relaciones interpersonales, menos conductas de riesgo, ¿no? Hay una serie de conductas de riesgo del adolescente, como ensimismarse, como no buscar ayuda profesional si la necesitamos, no conversar con un adulto. Como les digo, el adolescente por característica cree en el otro adolescente, se olvida de que existen adultos. Entonces somos los profesores los llamados a poder entrar en su mundo, que no es fácil, ¿no? Pero buscando las estrategias que nosotros podemos tener, que él sienta que yo lo ayudo a conocerse. Esa es una estrategia fundamental, que yo tenga todos los días de repente, una pequeña dinámica de autoconocimiento, ¿no? Escribir en un papel cuál es mi característica. Yo recuerdo mucho esta actividad en Escoge, que me decían, describe una fortaleza tuya. Teníamos toda la mañana para escribir 2 fortalezas, ¿no? Claro, esta era en una lógica de retiro, pero aún así, era qué difícil para un adolescente reconocer su fortaleza. Y nos hacían una serie de preguntas en las que con eso nos ayudaba a reconocer cuál era nuestra fortaleza, nuestras capacidades y a conocernos, ¿no? Ejercicio que continúo haciendo, porque uno nunca termina de conocerse y de cambiar. Y estas habilidades también tienen un impacto en la actitud, el comportamiento y el rendimiento académico y, por supuesto, mayor productividad. Ahora, ya una vez que yo tengo el conflicto dado, yo primero tengo que definir adecuadamente el conflicto, ¿no? Tengo que saber cuál es el problema y poner a todos, de repente hacer un listado en la pizarra. Ya mis, es que hay esta situación, que fulanito habló mal de la otra, porque esos son los problemas de los adolescentes, ¿no? Que ella me miró feo, que ella habló mal, que ella le dijo a tal, que yo era así, que yo era así. Se presenta la situación y yo tengo que abordarla. Definir cuál es el problema, que habló mal o que a mí están mintiendo sobre mí. ¿Cuál es el problema? Ayudar a identificar. Y muy bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a plantearnos los objetivos, que nadie nunca más vuelva a hablar del otro. ¿Qué más? Cuando escuchemos que otra persona hable mal de los amigos, tenemos que establecer un límite. ¿Qué más? Y así ponernos los objetivos. Y diseñar junto a los objetivos las posibles soluciones a ese conflicto. ¿Qué podríamos hacer para que esto se resuelva? Con ayuda de ellos, no dar indicaciones, así vamos a hacer, sino con ayuda de ellos. Elegir la mejor solución y elaborar un plan para implementarlo con ellos. Llevar a la práctica la solución elegida y luego evaluar los resultados, y esta es la parte que no nos debemos olvidar. Bueno, hace 2 semanas tuvimos esta decisión, hemos hecho esto, esto y aquello. ¿Qué es lo que conseguimos? ¿Hemos mejorado? ¿No hemos mejorado? MIS no ha funcionado porque sigue pasando lo mismo. Muy bien, entonces vamos a repetir todo el proceso y encontrar la solución con ellos, ¿no? Al adolescente se le tiene que valorar sus opiniones, valorar lo que ellos nos va diciendo, lo que nos va dando todo esa posibilidad de resolver las situaciones, ¿no? Porque el adolescente se siente adulto, pero todavía es a veces como un pequeño niño que todavía, pues los que ya hemos vivido tantos años sabemos que uno de 15 no sabe nada de la vida todavía, ¿no? Pero ellos sí lo sienten y hay que hilar muy fino con ellos. Muchas gracias. A ver, ahora sí creo que traté de correr en el tiempo porque decía cómo, para no pasarnos y poder responder alguna de sus preguntas, ¿no? Sí, estimada doctora Natalie, gracias antes que nada. Y bueno, vamos a pasar ahora al bloque de preguntas. Tenemos varias interrogantes, nuestros maestros, así que vamos a pasar con la primera, ¿no? Un caso se presenta en una institución educativa, ¿sí? Entonces, frente a este caso, doctora Natalie, se concluye que el estudiante mintió por maltrato, ¿no? Ajá. ¿Ya? ¿Cómo
¿cómo se podría cerrar este caso, ¿no? Para Un que no, caso de si se ve, decimos. sí. Claro, los casos se cierran cuando ya ha dejado de ocurrir el hecho, ¿no? Cuando ya se han tomado las acciones. Entonces aquí hay que tomar dos acciones. La primera es que se tiene que hacer un acta, en este caso, declarando que cómo se ha llegado a la verdad, ¿no? De modo que esto nunca ocurrió. Con ese caso se puede, por eso se declara con las personas involucradas, los padres del menor, el menor, los eso, de repente hasta las actas que se han levantado con otros estudiantes, donde se llegó a que no ocurrió. Por lo tanto, esto puede cerrarse. Siempre tienen que haber evidencias de todo lo que se haga, ¿no? Si es que hablamos del tema de protocolos. Solo así. Porque finalmente lo que se busca es que se cierre la posibilidad. Y ahora, eso no significa que con el estudiante que mintió tendríamos que evaluar y ver, ahí hay un conflicto. ¿Qué pasó? ¿Por qué este estudiante ha mentido? ¿Qué le generó? O sea, que yo sé que con esta mentira yo le puedo hacer daño a la persona, que en este caso viene a ser el profesor, con mis comentarios y mis mentiras. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? No lo pensó, por eso decíamos que hay que trabajar en las habilidades socioemocionales para que ellos, una de las habilidades es justamente esta toma de decisiones, ¿no? Si yo hago esto, si yo miento sobre aquello, ¿qué va a ocurrir? Al profesor lo van a sancionar probablemente. ¿Y qué va a ocurrir si es que no lo sancionan? Porque también ocurre, si lo sancionan, bueno, lo sancionaron, yo me salí con mi gusto de la mentira. Y si no, como ha llegado en este caso a descubrirse la verdad, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo queda mi imagen? ¿Cómo quedo yo como frente a todos mis compañeros? Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio del sí, no, permanentemente vamos a ayudar a ellos también a que estas cosas no se vuelvan a dar, ¿no? Porque hay que enseñarles que hay una consecuencia de todo lo que yo voy haciendo. Y además sabemos todos, pues, que también hay que derivar a psicología, sí, por supuesto, también, porque es parte de el derivar algo, si es que existe ese servicio, ¿no? Yo lo que voy diciendo es que nosotros desde el área, desde nuestra función, también tenemos que enseñar estas habilidades de alguna manera. Hay parábolas, incluso por eso les hablaba de la Biblia, incluso al inicio, ¿no? Que nos van diciendo en la medida que nosotros tengamos, por ejemplo, las parábolas de los, no sé, se me ocurre de los talentos. ¿Qué tienes tú a favor? ¿Qué tienes que, no sé, pues de repente tienes la posibilidad que tu papá pague un colegio parroquial un poquito más que el estatal, no tanto como el privado, pero tienes esa posibilidad. Y entonces eso te hace la obligación moral de poder ser mejor, ¿no? Porque estás recibiendo de alguna manera un talento extra. Entonces hay que vincular lo que vamos dando como contenido como con la vida real, con lo que va sucediendo. ¿Cómo se puede ayudar a un joven cuando se comporta y expresa como persona de otro sexo? Hoy en día los chicos, esa es una realidad que estamos viviendo realmente muy fuerte, ¿no? Es una realidad eh, que que ameritaría bastante tiempo en realidad conversarla y analizarla. Sabemos que por un lado tenemos que respetar decisiones, etcétera, etcétera, pero por otro lado también tenemos que orientar y allí es conversar, primero ver cuál es la situación, ¿no? Por ciencia se sabe que hay algunas personas que definitivamente ya tienen una dificultad en el desarrollo de su cerebro que hace que puedan sentirse así, pero por otro lado, sabemos que muchos lo hacen por imitación. Y de hecho, si han aparecido tantos casos es porque hay muchos que lo hacen por imitación, ¿no? Entonces, eso, eso amerita no está, no está solo en nuestras manos, ¿no? Sino básicamente hay mucho detrás que no colabora con estas situaciones, ¿no? Porque hoy, y eso, que en los talleres privados, en los colegios privados, ocurre de manera terrible en los colegios privados y más caros, encima ocurre más todavía, ¿no? Y bueno, no solamente con el tema de la orientación sexual, sino también me siento perro, me siento gato, soy gato. Hoy existen tantas cosas eh, que creo que van a partir de esta, como yo les hablaba a mis hijos, porque realmente ellos han tenido, mi hija peor vive en Europa y ella va a una fiesta y me dice, mamá, de las 6 personas que estábamos ahí, yo soy la única heterosexual, o sea, ella es la rara, ¿no?
y los demás tienen otras conductas, y yo le decía, bueno, mira, es simple. Estas personas, primero hay que ver cómo se sienten y por qué se sienten así, ¿no? A veces puede ser hasta por solo llamar la atención y hay que ver si realmente van a poder ser felices. No es fácil. Entonces ella ha tenido casos, compañeritas cercanas, y yo siempre le hacía ver, ¿no? Realmente no se sienten aceptados. Es bien complicada esa situación, como les digo, podría pasar una hora, porque sé de muchos casos y de muchas formas, y creo que no nos va a dar. Es muy fuerte, hay hasta libros, bibliotecas, donde les explican de forma muy gráfica y muy expuesta situaciones que no deberían ser, ¿no? Pero también allí es donde entra nuestro manejo, porque yo no me puedo espantar. Y ahí es donde ellos no pueden recibir de mi parte que estoy cerrada a todas las posibilidades, si no, no me hubiera contado. Entonces, yo tengo que conseguir la confianza para que me cuente y poder orientarlos, ¿no? Si yo digo, ¡ah, qué barbaridad! ¿Cómo es posible? ¿Qué barbaridad? ¿Qué madre habrá tenido? No, yo no puedo hacer eso. Sino, bueno, ¿y cómo se siente? ¿Y qué ha pensado? ¿Y cómo la ves? ¿Está feliz? ¿Está contenta con sus decisiones? ¿Realmente siempre fue así? Yo creo que tiene muchos problemas, ¿no? Sí, me cuenta ella, ¿no? Su mamá no la ha recibido, su papá es homofóbico y no sé qué y no sé cuánto. Entonces empieza a hablarme y yo le empiezo a decir, es que es muy difícil que logre ser aceptado porque solo somos dos géneros, ¿no? Pero no puedo decirle de golpe, esto va a ser así. Y ahí es donde es difícil para nosotros porque nosotros no hemos crecido de esa manera, ¿no? Entonces yo siempre le decía, a ver, hijita, un ratito, yo entiendo tu postura, entiendo que has crecido con una mentalidad mucho más, digamos, por tus tiempos, en otra mentalidad. Mi mentalidad es esta, yo he crecido así y te digo mi punto de vista y te digo esto y así. Tenemos que ir jugando con esas cosas, pero nada va a ocurrir si no hay confianza. Ujú. Si no hay confianza del adulto para que él sea adolescente, sepa que la confianza no es solo para que me cuente, sino que lo que yo le digo es importante, ¿no? Entonces, no la voy a poder orientar si ella no confía en mis decisiones. Y también tiene que saber que soy humano y que también me he equivocado, porque si yo soy doña perfecta, mi adolescente no me va a creer, ¿no? Yo le decía, uy, hijita, es que tú no sabes todo lo que yo he hecho de adolescente. Yo me iba y no pedía permiso. Imagínate el riesgo en el que me metía. Le mentía a mi mamá para irme a una fiesta y me pasó esto, esto, esto. Entonces, yo no quiero que corras esos problemas, pero mira, ¿cómo me pude arriesgar de tal manera? O sea, si no cuento que yo también he hecho cosas, que yo también he cometido errores, ¿cómo va a confiar en mí? ¿No? Entonces ahí mucho cuidado con ser el perfecto, porque eso no nos ayuda a que ellos nos confíen también, ¿no? Doctora Natalie, si me permite, hay otra pregunta. Sabemos que existen innumerables casos dentro de una institución educativa, ¿no? De maltrato, entre otros, ¿no? ¿Quién debe subir estos casos al CICB? ¿Los tutores? Depende mucho la organización que tiene el colegio, pero siempre tiene que pasar por el director. El director es el responsable. A veces el director dice, no, ya cada uno vea. No puede ser. La norma establece que es el responsable el director. El director no puede eximir su conocimiento sobre estos casos. El director tiene que tener conocimiento. No significa que él diga, a ver, vamos a hablar, a ver, hijito, ya no se pelee. No, ahí dice, y son 24 horas que tiene para poder subir. No puede, me enteré el lunes, pero no tuve tiempo y entonces lo hago el viernes. Yo he visto directores y me ha tocado opinar incluso por la norma que el director sea sancionado, ¿no? Porque la norma dice claramente que el director no puede decir, no, es que hay un coordinador de tutoría, como me decían algunos, no, no, es que el TOE se encarga de eso. No, director, usted es responsable de todo. Razón por la que yo nunca he sido ni quiero ser directora de un colegio, ¿no? Porque realmente es una responsabilidad muy grande. Para mí sería como tener no dos hijos, sino 500, ¿no? Entonces realmente así es como hay que asumir la responsabilidad en un colegio. Es muy difícil y él tiene tiene, realmente tiene que abordar el trabajo con ellos, ¿no? El tutor puede avisar, pero es el director quien tiene que abordar directamente. Muchísimas gracias por todas esas aclaraciones, estimada doctora Natalie. Y tenemos las palabras finales de nuestra directora Medalita, su persona, por brindarnos
todo ese bagaje de orientaciones e indicaciones que son tan, pero tan importantes que como docentes tenemos que tomar en cuenta frente a nuestra labor pedagógica, que no solamente es de enseñanza, ¿no? Sino también es de guía y asesoría. Adelante, Miss Medellín.